gustaría hablaros de ese pecado del cual los hombres intentamos no hablar. Ese pecado oculto en nuestros corazones que intentamos tapar constantemente y hacer como que no está ahí, pero está ahí. Esta noche me gustaría que hablásemos acerca de nuestra pasividad como hombres. De por qué guardamos silencio cuando deberíamos hablar. De por qué huimos de las situaciones que nos presionan. De por qué dejamos que nuestras esposas lleven el liderazgo espiritual cuando deberíamos hacerlo nosotros. Vamos a hablar acerca de ese pecado ancestral que se conecta con nuestro tatarabuelo Adán, el primer hombre pasivo. Ese hombre llamado Adán fue creado por Dios del polvo de la tierra. La Biblia nos enseña en Génesis 1, 2 y 3 que Dios mismo modeló a Adán, el primer hombre, con sus manos. Dios mismo se involucró, como un artista se involucra en su obra para modelar a Adán. Cada detalle del cuerpo de Adán fue modelado por Dios mismo. Y cuando Dios lo modeló, sopló sobre Adán aliento de vida. Y el primer rostro que Adán vio fue el rostro de Dios. Un hombre contemplando el rostro de Dios. Ese Dios que habló con Adán desde que abrió los ojos y paseó con él en el huerto. Ese Dios que encomendó a Adán la tarea de ser el guardián de ese jardín en el Edén. Dios mismo le explicó cómo funcionaba el mundo, le dio los mandamientos, le dijo las consecuencias de transgredir el mandamiento de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Dios tenían una relación cara a cara y Dios confiaba en Adán. Dios le dio el liderazgo de aquel huerto a Adán. Y después creó para Adán una compañera. Lo hizo de una de sus costillas. Y no solo le entregó el cuidado del huerto, le entregó el cuidado de su esposa. Y Dios confiaba en Adán. Ahora conocemos un poquito la historia. En Génesis capítulo 3 vemos cómo Eva comienza una conversación peligrosa con la serpiente. La serpiente se infiltra en el huerto y empieza a seducir a Eva, empieza a dialogar con ella y de manera sutil mete una mentira en la mente de Eva, mete la mentira de que quizá Dios no es de confianza, que quizá Dios les está ocultando algo detrás de la prohibición de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y finalmente Eva, seducida por la idea de tener más poder, toma del fruto prohibido. Y la pregunta esta noche es la siguiente: hombres, ¿dónde estaba Adán cuando su esposa Eva estaba teniendo una conversación que no debería con la serpiente? Lo voy a volver a preguntar. ¿Dónde estaba Adán cuando su esposa Eva estaba teniendo una conversación con la serpiente que no debería? Muchos de los que están aquí imaginan que Adán estaría en algún otro lugar del huerto haciendo alguna otra tarea mientras Eva estaba dialogando con la serpiente. Pero fíjate lo que dice el texto en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y fíjate lo que dice ahí. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este texto, traducido de la Reina Valera, parecería que Adán estaba lejos
cuando Eva tomó del fruto. Pero si tú lees el texto en hebreo, te das cuenta de que dice algo diferente, y las nuevas traducciones lo explican mucho mejor. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. La Nueva Versión Internacional dice: luego dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y la Nueva Traducción Viviente dice esto: después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Es decir, en el lenguaje hebreo se nos deja claro que mientras Eva estaba conversando con la serpiente, Adán estaba justo a su lado guardando silencio, no diciendo nada, como un hombre pasivo. La pregunta esta noche es: ¿por qué Adán guardó silencio cuando debería haber hablado? ¿Por qué Adán no tomó aquella serpiente y la expulsó dándole una patada en el trasero? ¿Por qué Adán no confrontó a su esposa cuando su esposa estaba tergiversando lo que Dios les había dicho? ¿Por qué Adán, una vez que su esposa le ofrece el fruto, no la reprende y dice: no, Dios me dio una orden de no tomar este fruto? ¿Por qué Adán no protegió a su esposa y no protegió aquel huerto? ¿Por qué una vez que comió del fruto ni siquiera quiso hacerse responsable de su acto? ¿Por qué? Porque Adán eligió ser un hombre pasivo. Y lo que trajo la destrucción a la raza humana fue un hombre pasivo. Antes de que tomase del fruto prohibido, la pasividad de Adán fue la brecha que hizo que la serpiente pudiese ganar autoridad donde no debería tener autoridad. Porque cuando un hombre cede autoridad, la serpiente la toma. Y en esto se manifiesta la pasividad de Adán. Número uno, que cedió su autoridad en el huerto. Número dos, fue tolerante con la serpiente. Y número tres, no protegió a su esposa. Cuando un hombre pasivo cede su lugar, la serpiente lo va a ocupar. Nunca debía haberse dado una conversación entre Eva y la serpiente si Adán hubiese tomado su posición de liderazgo. Un verdadero líder hubiese tomado esa serpiente por el pescuezo y hubiese dicho: no tienes lugar en el huerto. No sé si me estoy explicando. A veces nos imaginamos la escena como que la serpiente era muy poderosa. No. El poder de la serpiente fue por la debilidad del hombre. Si tú sigues leyendo la Biblia, te darás cuenta de que la pasividad de Adán se transfirió genéticamente, por herencia, de generación en generación. La Biblia constantemente nos habla de hombres pasivos cuya pasividad crearon grandes desastres. Por ejemplo, cuando Dios le dio una promesa a Abraham de que iba a tener un hijo y ese hijo parecía que no llegaba, su esposa Sara le dijo: mira, ¿por qué no aceleramos la promesa y te acuestas con mi sierva Agar y así tendremos un hijo? En ese momento Abraham tenía que haber dicho a su esposa: guarda silencio, porque Dios nos dio una promesa y si Él prometió, Él cumplirá. Pero decidió guardar silencio cuando debería haber hablado y se acostó con su sierva. Y ya sabemos que después de esto vino un desastre tras otro, desastres que aún nos persiguen hasta el día de hoy. Si sigues leyendo la Biblia, encontrarás a un Moisés que después de encontrarse con Dios en la zarza ardiente y ir rumbo a Egipto para cumplir la misión, la Biblia dice que Dios sale al encuentro de Moisés para matarlo.
¿Has leído esa parte de la historia? Dios intentando matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no había circuncidado a su hijo. Y mientras Moisés estaba a punto de morir en una cama, su esposa Séfora tuvo que tomar un cuchillo y hacer lo que nunca una mujer debería hacer si hay un hombre en la familia. Tuvo que agarrarle el pene a su hijo y cortarle el prepucio. Luego tomó ese prepucio, lo echó a los pies de su marido y le recriminó: me has hecho esposa de sangre. Y a partir de ese momento, Moisés y Séfora no vuelven a estar juntos. Séfora no vuelve a aparecer en la historia, porque Moisés no cortó el prepucio de su hijo, no hizo lo que tenía que hacer un hombre de aquella época. Si sigues leyendo la historia, te encontrarás un David, sí, un cantor y un vencedor de gigantes, pero en la familia un desastre. Uno de sus hijos, llamado Amnón, se enamoró locamente, más bien salvajemente, enfermizamente, de su hermanastra Tamar. Y dice la Biblia que literalmente la viola. Y cuando David, el padre de los dos, se entera de que Amnón ha violado a Tamar, en vez de confrontar a Amnón, intenta tapar las cosas, hacer como que nada había ocurrido, dejarlo pasar, haciendo que la ira y la rebelión se anidase en el corazón de su otro hijo Absalón, que buscó la venganza y creó un desastre que terminó con la muerte de Absalón, la tristeza de David y la ruptura en el alma de aquel hombre para siempre, porque no confrontó a su hijo cuando debía haberlo confrontado. No sé si me estoy explicando, hombres. La pasividad de un hombre siempre es el anuncio de un desastre. Cuando un hombre no toma la responsabilidad que le corresponde, entonces las cosas empiezan a desbaratarse en la familia, en la iglesia y en la ciudad. Pero queridos, tengo una noticia para todos vosotros. Nosotros no somos hijos de Adán. Nosotros somos descendientes de Cristo. Adán fracasó, pero Jesús triunfó. Y nosotros somos descendientes no del primer hombre, sino del hombre verdadero, Jesucristo. Jesucristo no fue un hombre pasivo. Jesús tomó su posición con responsabilidad. Jesús no toleró a la serpiente, sino que la confrontó vez tras vez, expulsando demonios. Y Jesús protegió a su esposa, llamada iglesia, al punto de que fue capaz de morir por ella en una cruz para que ella fuese protegida. Y allí donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Adán fracasó en el paraíso, Jesús triunfó en el desierto. Queridos, no son las circunstancias, son las decisiones de un hombre. Lo voy a volver a decir. Jesús triunfó en un desierto mientras Adán fracasó en un paraíso. ¿No son tus circunstancias? ¿No son tus circunstancias? Es la decisión de un hombre lo que lo cambia todo.